Hola chicos, ahora vamos a ver ejemplos de lo que son densidad y pesos moleculares de los gases, las cuales tenemos que la densidad es igual al peso sobre peso molecular. Por lo tanto, en un gas ideal vamos a ver que la fórmula es presión por volumen es igual a nRT. Sustituimos aquí, por ejemplo, el número de moles por lo que es su fórmula, que es peso sobre peso molecular. Y BI sustituimos también la densidad, que dice que va a ser peso sobre volumen, que va a ser igual a la presión por el peso molecular por R y temperatura. Vamos a hacer un ejemplo, miren. Ahora, determine el peso molecular de un gas si 11.50 gramos del mismo ocupa un volumen de 6.8 litros y a una temperatura de 60 grados centígrados y una presión de 714 milímetros de mercurio. Por lo tanto, los datos: el volumen sería 6.8, el peso va a ser igual a 11.50 gramos, la temperatura va a ser igual a 60 grados centígrados, la presión va a ser igual a 714 milímetros de mercurio y ya sabemos la constante, que va a ser siempre igual, que va a ser R, que va a ser igual a 0.821 litros Kelvin mol. Entonces vamos a ver que la fórmula de los gases ideales va a ser PV, va a ser igual a nRT. Ok, como nos piden el peso molecular, pues hay que sustituir la fórmula de los moles y quedamos que el número de moles será igual a peso sobre peso molecular. Por lo tanto, nos quedaría presión por volumen es igual a peso sobre peso molecular, todo por RT. Lo que nos piden es peso molecular, ¿sí? Por lo tanto, despejamos este peso molecular, que está dividiendo pasa de este lado multiplicando y sería peso molecular va a ser igual a peso por RT sobre PV. Tenemos peso, tenemos temperatura, tenemos presión y tenemos volumen. Aquí el detalle, vamos a ver que tenemos que convertir estos grados centígrados a grados Kelvin, entonces simplemente le aumentamos más 273 grados. Esto va a ser igual a 13 y 3 Kelvin. Y tenemos que convertir también esta presión de que esté milímetros de mercurio a atmósferas. Por lo tanto, decimos, vamos a ponerlo de este lado, que 760 milímetros de mercurio equivalen a una atmósfera. Por lo tanto, 714 milímetros de mercurio equivalen a ¿cuántas atmósferas? Aquí vamos a ver que van a ser 714 milímetros de mercurio por 1 atmósferas sobre 760. Por lo tanto, la presión va a quedar a 0.93 atmósferas. Ahora sí, ya que tenemos todas las unidades, porque si se fijan aquí, la constante que es R está en Kelvin y está en atmósferas. Ahora sí sustituimos valores en la fórmula. Y vamos a ver que aquí el peso decíamos que eran 11.50 gramos por R, que va a ser igual a 0.0821 litros atmósferas sobre lo que es Kelvin y mol. Todo esto eso va a ser por lo que es temperatura, que van a ser 333 Kelvin. Todo esto sobre la presión, en este caso vamos a tener que es 0.93 atmósferas por el volumen, que va a ser 6.8 litros. Quitamos valores y aquí vemos que los litros se eliminan con los litros, las atmósferas se eliminan con las atmósferas, ¿sí? Los Kelvin con Kelvin, ¿sí? Y nos quedaría aquí gramos sobre mol.
Dice aquí, por lo tanto, sería el peso molecular, nos daría igual a 49.71 gramos sobre mol. Y sería el peso molecular de ese gas. Bueno chicos, ahora haremos otro ejercicio donde vamos a calcular la densidad del dióxido de azufre a 40 grados centígrados y 760 milímetros de mercurio de presión, donde su peso molecular del dióxido de azufre va a ser igual a 64 gramos sobre mol. Bueno, sabemos que es un gas ideal, tiene temperatura, presión y aparte nos da el valor del peso molecular. Aquí, primero que nada nos va a calcular, nos pide lo que es la densidad, entonces despejamos lo que es el número de moles y dice que aquí, por ejemplo, en la fórmula que es de los gases ideales, que es presión por volumen es igual a nRT, sabemos que R va a ser igual a 0.0821 litros atmósferas sobre mol Kelvin. Entonces aquí, primero que nada, despejamos y decimos que la presión por el volumen va a ser igual a peso sobre peso molecular por N por R y T. ¿Sí, chicos? Y también decimos que la densidad va a ser igual a peso sobre volumen. Entonces vamos a despejar lo que es la fórmula de la densidad, ¿sí? Y aquí prácticamente decimos, vamos a despejarlo aquí, decimos que la densidad va a ser igual a peso sobre el volumen. ¿Y esto va a ser igual a qué? Si se supone, va a ser igual a la presión por el peso molecular sobre R y la temperatura. Ya teniendo las sustituciones y los despejes, vamos solamente a hacer las conversiones, porque quedamos que R era igual a 0.0821 litros atmósferas, tenemos milímetros de mercurio, y tenemos grados Kelvin y tenemos lo que es grados centígrados. Por lo tanto, convertimos a Kelvin y dice que va a ser igual a grados centígrados más 273, por lo tanto Kelvin va a ser igual a los 40 más 273, por lo tanto los Kelvin van a ser igual a 313 Kelvin, ¿sí? Ya tenemos en Kelvin la temperatura, ahora vamos a convertir los milímetros de mercurio. Decimos que 760 milímetros de mercurio equivale a una atmósfera. Por lo tanto, 750 milímetros de mercurio va a equivaler a cuántas atmósferas. Por lo tanto, aquí va a ser igual a 750 milímetros de mercurio por una atmósfera entre 760 milímetros de mercurio. Y esto sería igual a 0.98 atmósferas, ¿sí? Esto prácticamente serían las conversiones, para que no se confundan. Ahora sí, ya que tenemos las conversiones, ponemos los valores en la fórmula, que sería ya esta despejada y sustituida. Aquí dice que la presión que tenemos van a ser igual a 0.98 atmósferas por el peso molecular que nos dio, que va a ser igual a 64 gramos sobre mol. Todo esto sobre lo que es R, que va a ser igual a 0.0821 litros atmósferas sobre mol Kelvin. Todo esto por lo que es la temperatura, que en este caso, ya siendo la conversión, serían 313 Kelvin. Bueno, aquí vamos a quitar unidades, atmósferas con atmósferas, moles con moles, Kelvin con Kelvin, ¿sí? Y nos quedaría aquí de densidad 2.44 gramos
sobre litro. Perdón, aquí serían gramos sobre litro. Y este sería el resultado.